Bien, buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Yolmer Romero, soy el vicepresidente de la Asociación de Fútbol del Estado Mérida. Me acompaña hoy Jesús Lobo, presidente de la asociación, a quien en breve le estaremos dando la palabra para que dé la bienvenida a la conferencia del día. Y también nos acompaña la licenciada María Fernanda Rojas, quien en breve la estaré presentando. Hoy tocaremos un tema de muchísimo interés e importancia para todos los clubes de fútbol, tanto aficionados como profesionales, pero muy en particular para los clubes aficionados que progresivamente y entendiendo la nueva realidad que se vive en el mundo del deporte y muy particular en el fútbol, han decidido involucrarse en asuntos de comunicación y marketing en este canal social tan importante como lo es las redes sociales, que requiere de ciertos requisitos y algunas exigencias muy particulares que María Fernanda hoy nos va a compartir, nos va a contar. Entonces, vamos a pedirle a Jesús que nos dé la bienvenida y luego presentamos inmediatamente a María Fernanda Rojas. Adelante, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, Yolmer. Buenas tardes a todos los presentes. Saludos desde acá a María Fernanda por estar acá con nosotros, al profesor Orlando de la parroquia, que siempre está por allí apoyando las actividades y eso, y bueno, a toda esa gente que poco a poco se va a ir incorporando. De verdad que pues contento y emocionado porque primero Dios nos permite nuevamente estar por esta plataforma Zoom. Hace 15 días habíamos hecho la última actividad y bueno, hoy estamos otra vez apoyando y fortaleciendo nuestro trabajo que como junta directiva debemos, y la idea es que los clubes sigan creciendo y sigamos potenciando nuestro fútbol merideño. De verdad que desde acá pues muy contento y darle las gracias nuevamente a María Fernanda por compartir y estar acá con nosotros, pues que nos va a nutrir de bastante información para que los clubes y todos nosotros pues podamos hacer énfasis y podamos aplicar esas herramientas que seguro estoy que vamos a aprender. Buenas tardes y bueno, que disfrutemos de este majestuosa ponencia de gestión de redes sociales para los clubes de fútbol. Gracias. Gracias, Jesús. Entonces, bueno, procedemos además de unirme a la bienvenida que Jesús hace a todos los representantes de clubes que nos acompañan la tarde de hoy. Vamos a dar nuevamente la bienvenida a la licenciada María Fernanda Rojas Esquerre, quien es licenciada en Administración y es la directora creativa de la firma RS Marketing, que es una firma de marketing en marketing deportivo dentro de una de sus áreas de servicio. La licenciada María Fernanda está encargada de todos los asuntos de comunicación y mercadeo de los clientes que atiende esta importante agencia, y entre sus clientes ha sido responsable de atender a dos clubes muy importantes del fútbol venezolano, como lo son Estudiantes de Mérida, su equipo profesional, y el Deportivo Táchira, su equipo profesional. O sea, ella tiene una experiencia muy interesante en todo este mundo de las redes sociales y aceptó nuestra invitación para compartir parte de su experiencia y de su conocimiento con nosotros. Adelante entonces, María Fernanda, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos. La verdad yo muy contenta de poder colaborar y compartir un poquito de lo que he aprendido en este trabajo en el que tengo ya más de 8 años desempeñándome. Y bueno, y tratar de brindarles las herramientas que necesitan para que consigan los objetivos que se plantean con la gestión de sus redes sociales. Muchísimas gracias por la presentación al señor Jesús, al licenciado Yolmer. Y bueno, vamos a empezar. Al final de la sesión tenemos un rato de preguntas y respuestas. De todas maneras, si les quieren ir anotando en el chat para que luego no se les olvide cualquier inquietud que tengan respecto a los temas que vamos a conversar, bienvenido sea.
Comenzamos un poco, bueno, ya Jormer me presentó, yo soy María Fernanda, y realmente, aunque no soy especialista en fútbol, y es importante que lo aclare, he tenido la oportunidad de trabajar con especialistas, comparto la oficina con especialistas y aficionados además, y como ha sido mi responsabilidad supervisar algunos de los aspectos creativos y comunicacionales de los clubes con los que hemos trabajado, pues me ha tocado aprender y me ha gustado aprender un poco sobre este tema. Sin embargo, no me meto mucho en honduras futbolísticas con esta presentación porque podría meter magistralmente la pata delante de todos ustedes que sí saben bastante sobre el deporte. Yo les voy a hablar lo que yo sé, que es cómo gestionar realmente las redes sociales. Y quizás lo que les diga aquí en muchos casos les va a parecer muy general o muy genérico y tiene que ver un poco con que yo no les puedo dar consejos particulares sobre cómo manejar las redes sociales porque sería muy atrevido de mi parte. Cada marca tiene una audiencia, cada marca tiene una personalidad, cada marca tiene un tono, una voz social, y es muy osado cuando te dan consejos muy específicos sobre lo que deberías hacer sin realmente entender, conocer y conversar acerca de lo que la marca es y de lo que la marca se propone con su presencia en las redes sociales. Entonces, quería hacer ese pequeño disclaimer al comenzar para que sepan que lo que vamos a hablar aquí es, de alguna manera, un mapa conceptual, por decirlo de alguna forma, a pesar de que es bastante preciso, sobre las cosas que debemos discutir, revisar, precisar antes de empezar a publicar, mientras publicamos y mientras generamos esa interacción con nuestra audiencia. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar, que creo que es una de las cosas más importantes, es discutir un poco sobre por qué estamos en las redes sociales, para qué usamos las audiencias, las redes sociales. Porque pasa algo curioso con la gestión de redes, que lo he visto en clientes, en amigos y en las marcas a las que sigo. Y es que hay una disociación entre lo que como audiencias consumimos en las redes sociales y lo que como marca publicamos. Como si a los community o el gerente de social media de las marcas se pasa un switch y deja a un lado lo que él es como consumidor para pensar solamente en lo que es como marca. Y ahí empiezan los errores en la gestión de redes sociales. ¿Qué sucede? A veces queremos que nuestra marca offline sea igual a nuestra marca online. Entonces queremos decir en el online lo que diríamos en una valla publicitaria o lo que diríamos en un texto para radio o en una cuña para televisión. La valla, la cuña para radio o para televisión son canales, en la radio y, perdón, en la radio, la televisión y las vallas son canales unidireccionales. Yo digo algo y nadie me contesta. Y era la publicidad tradicional hasta recientemente. Cuando queremos hacer lo mismo en las redes, normalmente no funciona, porque la gente no está en las redes para consumir publicidad. Entonces, por eso, antes de empezar a publicar, a mí me gusta empezar pensando, discutiendo y refrescando para qué estamos nosotros como individuos, como consumidores, como audiencias en las redes sociales y para qué no estamos. De esa manera podemos de alguna manera diferir entre los contenidos interesantes y los contenidos que no son interesantes. ¿Para qué estamos en las redes sociales? Principalmente estamos para conectarnos con otros, o inicialmente estábamos para eso. Cuando las redes sociales empezaron con el auge, por ejemplo, de Facebook, que hacían nuestros amigos, para saber en qué estaban nuestros exnovios o nuestras exnovias o los excompañeros de trabajo, para reencontrarnos con los compañeros del colegio, de la universidad. Básicamente lo que estábamos buscando era conexión. Y a pesar de que las redes han evolucionado muchísimo y ahora las usamos como, por ejemplo, para hacer bailes en TikTok o para hacer doblajes de segmentos cómicos, seguimos buscando conectarnos.
seguimos buscando encontrar lo que viene siendo una tribu o un grupo de gente que piense como nosotros. Si al principio lo usábamos para conectarnos con la gente que ya conocíamos, actualmente lo usamos para conseguir gente que piense como nosotros, que le gusten las cosas que nos gustan a nosotros y que consuman los contenidos que consumimos nosotros. O sea que seguimos buscando conexión. Luego estamos en las redes sociales para emocionarnos. Muchos de nosotros consumimos seguramente contenidos de humor y estamos en las redes sociales para reírnos. Estamos en las redes sociales para pasar un buen rato, con algunos chistes, con los memes, con los videos graciosos. Pero hay otros que están para, por ejemplo, consumir historias conmovedoras. Gente que sigue cuentas, que tiene historias que te mueven emocionalmente, que no necesariamente te dan risa, pero que te mueven emocionalmente. Pero hay gente que está para consumir contenidos relacionados con su videojuego favorito o con su deporte favorito y está buscando emoción. Cuando pensamos en las audiencias que ven, por ejemplo, en este momento, el contenido que ha publicado el PSG sobre sentir lo que están sintiendo, ver las reacciones, leer los gestos, y todo eso está relacionado con las emociones. Estamos también en las redes sociales para compartir información. Yo sé que todos los que estamos aquí conocemos a alguien que siente que su red social es una pequeña cámara de televisión, de reality show, que lo está siguiendo a todas partes. Se vio mucho más hace quizás unos 2, 3 años, pero sigue pasando. La gente que, por ejemplo, utiliza Twitter como una bitácora de lo que está haciendo, de dónde fue, qué hizo, qué piensa sobre lo que está haciendo a diario, pero adicionalmente está la gente que, por ejemplo, su Instagram es básicamente una recolección de las mejores cosas que hace durante el día. Entonces están estos personajes que suben en la mañana el entrenamiento, luego suben el desayuno, luego suben la preparación del almuerzo, luego el almuerzo, y sienten realmente que su vida es un reality y que ellos necesitan compartir con nosotros que los seguimos todo lo que hacen durante el día. Estamos en las redes sociales definitivamente para divertirnos y por eso más adelante van a ver que el principal contenido que genera interacción en las redes es el humor. Estamos para ver segmentos de nuestros shows favoritos. No sé si a alguno acá le pasa, pero por ejemplo con Reels, que tienen esta particularidad de tener como extractos de los capítulos de las series que nos gustan. Estamos todo el tiempo consumiendo ese tipo de información y ese tipo de reels y viendo, a lo mejor en mi caso me pasa, a mí me gusta mucho Friends y me veo los reels de capítulos que me he visto 1.000.000 de veces y sin embargo me da risa. Entonces definitivamente estamos para divertirnos, pero también estamos para aprender. Si pensamos, por ejemplo, en uno de los usos que más se le suele dar a YouTube, es justamente el buscar los tutoriales, ¿no? Incluso hay una generación que viene ya programada para buscar en YouTube la solución a cualquier problema con el que se enfrentan cotidianamente. Luego estamos los de la generación anterior que todavía tenemos que recordarnos, ¿verdad? Que podemos buscar en YouTube cómo solucionarlo. Pero ya viene en el chip incorporado de una generación. Entonces, definitivamente estamos para aprender. Estamos para pasar el rato. Yo sé que aquí muchos somos culpables de perder el tiempo haciendo scrolling en el Instagram, ni hablar de TikTok, que te mete en un agujero negro y te deja pegado horas, porque además es uno de los algoritmos que más rápido y mejor conoce tus gustos y te sugiere un video tras otro de los temas que te atrapan. Y bueno, ahí pasamos, no digo yo el rato, muchos ratos. Estamos para seguir nuestros temas favoritos, para saber qué hay de nuevo, si por ejemplo, si nos gusta el deporte, para saber todas las novedades, además las queremos saber al momento, no queremos que nadie lo sepa antes, sino nosotros, pero además si te gusta, por ejemplo, la tecnología, estamos allí para saber cuáles son las novedades, qué viene ahora, qué van a lanzar. Si te gustan las películas, quieres saber cómo van las grabaciones, cuándo lo van a sacar. Ahorita, por ejemplo, hay un revuelo con la nueva temporada o el revival de Sex and the City, y básicamente en las redes sociales puedes conseguir toda la grabación, todo lo que están haciendo.
que incluso podrías pensar que le quita un poco la emoción a cuando salga el estreno, pero hay una audiencia que sigue ese tema desde tan cerca que quiere saber absolutamente todo. Y finalmente sí estamos para descubrir nuevos productos y servicios, pero no como las marcas suelen creer. O sea, nosotros no estamos en las redes sociales para consumir publicidad. Y esa es una de las principales cosas que como marcas tenemos que tener en cuenta. La verdad es que a nadie le gusta la publicidad a menos que sea una publicidad muy buena. Algo como lo que sucede con el Super Bowl, que son cuñas tan bien hechas que tú quieres volverlas a ver en YouTube y te metes en YouTube a buscarlas para verlas o ver las versiones completas o ver las otras versiones de esa misma spot. Pero eso no quiere decir que estemos en Instagram para ver publicidad, pero sí nos interesa descubrir nuevos productos y servicios. Y por eso funciona mucho para nosotros el tema de que te consigas a un influencer hablando de un producto nuevo o mostrando un servicio nuevo, porque si el influencer es bueno, te lo presenta de una forma en que es una publicidad que no parece publicidad y que te deja saber que esa opción está disponible para ti. Eso es muy distinto, como les digo, a estar para ver. ¿Para qué no estamos en las redes sociales? Precisamente para ser bombardeados con publicidad. Las marcas que se dedican a decirnos día y noche, yo vendo esto, yo vendo esto, yo vendo esto, solo suelen sernos útil en el momento en el que necesitamos ese producto y servicio, pero luego deja de ser relevante para nosotros. Si, por ejemplo, seguimos a una marca, qué sé yo, un supermercado, a lo mejor hay un producto que ellos tienen que a ti te interesa, pero hay 150 que no. Mientras lo que ellos publiquen sea contenido comercial, o sea solamente la publicidad de sus productos, van a tener una posibilidad en 150 de que yo interactúe con lo que están publicando. Porque no estamos para eso, pues, no nos gusta eso. Entonces, muchas veces las marcas se olvidan de las audiencias, como les decía al principio, creen que lo mejor es lo que hacían en los medios tradicionales y nos obvian. No estamos para escuchar discursos unilaterales y genéricos sobre las maravillas de marcas, productos y servicios. Y una vez escuchaba una metáfora que me gustó mucho, que decía que las redes sociales es como una fiesta. Estamos todos reunidos en una fiesta y llega, por ejemplo, vamos a poner una marca nueva, llega Adidas a la fiesta. Nadie le invitó, ellos llegaron solos y resulta que llegan y te empiezan a acosar, hola, yo soy Adidas, yo hago ropa y zapatos deportivos y implementos deportivos, yo uso las mejores telas, yo soy muy reconocido, yo tengo los mejores productos, son productos de calidad, yo tengo esta línea, yo tengo esta otra. Pero todos estamos en una fiesta, o sea, nosotros estamos hablando, estamos compartiendo, la estamos pasando bien, nadie invitó a la marca y no nos gusta que la marca llegue a imponernos esta información sobre la maravilla de los productos y los servicios que tienen disponibles. Y es incómodo. ¿Cuál sería el papel de la marca en una fiesta? La marca tiene que, como cuando uno llega sin conocer mucho a la gente a un lugar, ¿no? Que te invitaron y llegaste porque, bueno, ok, no tenías otro plan. Y tienes que llegar, tienes que escuchar de qué están hablando, tienes que dar tu nombre y tienes que tratar de meterte en la conversación antes de empezar a decir lo bueno, lo maravilloso que eres. Y todo lo que puedes hacer por alguien. Que hay un feedback. Hay un feedback con un micrófono que está abierto. Okay. Es incómodo. Yo sé que también nos ha pasado a todos que siempre hay una persona que llega, hola, mucho gusto, yo soy fulanito, soy abogado y hago esto y esto y esto y aquello y me he ganado muchos premios y estudié no sé dónde sin que nadie le esté preguntando. Y no cae bien. Entonces pasa lo mismo con las marcas en las redes sociales. No se hicieron para ellas. Ellas obviamente ahorita son quien mueve económicamente las redes, porque por supuesto alguien paga porque las redes estén activas y funcionando y son las marcas con las publicidades. Pero no necesitamos que nos acosen de esa forma. Porque además no estamos en las redes sociales solo para comprar.
Instagram no es Amazon. Yo no entro a Instagram a buscar necesariamente productos como sí lo haría en Amazon. En Amazon yo voy voluntariamente a buscar los precios de los celulares o de los guayos o de las chaquetas o lo que sea que me interese, pero voy a eso, voy a comprar. En las redes no. No quiere decir que no compremos. Claro que compramos. Es más, nosotros acá en Venezuela, porque tenemos la limitación de que no es tan fácil tener acceso a tarjetas de crédito en dólares, pero la verdad es que si tuviéramos todos acceso a tarjetas de crédito en dólares, estoy segura que todos acá compraríamos cosas de las publicidades de Instagram, muchas de las cuales no funcionan. Y sabemos que no funcionan y sin embargo te las presentan de una forma tan convincente que definitivamente compraríamos. Entonces, no quiere decir que no compremos, pero no entramos a las redes a comprar. Por ejemplo, TikTok tiene, ahorita es una fuente infinita de patrocinios de marcas a influencers y a TikTokers para infinidades de cosas y tú empiezas a ver un producto en un video y luego lo vuelves a ver repetido en otro, en otro, en otro. Por supuesto, es una campaña publicitaria que hace la marca, pero cuando la presentan bien, terminas comprando el producto. Como consumidor terminas diciendo, me interesa, yo lo quiero, yo lo necesito, o sea, sí se ve que funciona. Entonces hay que saber que aunque las audiencias compran, no están solo para comprar. Y tampoco están para alimentar las estadísticas de las empresas, las marcas o los influencers o la celebridad, que es otra de los errores en los que caen las marcas. Es este tema de este es mi zapato, mi modelo nuevo, comparte, dale like, guárdalo. Nosotros no somos una máquina de alimentar números para las marcas. Nosotros hacemos esas actividades que para las marcas son importantes cuando nos gusta, cuando nos nace, cuando el contenido se identifica con nosotros, no cuando me lo ordenes ni cuando me lo pidas. Entonces es importante que no se nos olvide lo que hacemos como audiencia cuando somos quienes eligen los mensajes que se publican en las marcas. Por eso, antes de empezar a publicar como marca, pensemos en lo que nos gusta consumir en redes sociales como audiencia. Cada vez que ustedes le vayan a dar al botón de publicar, piensen, esto es algo que a mí me interesaría ver como audiencia. ¿A quién le interesaría este contenido? ¿Quién le daría me gusta a este contenido porque le nace y no porque yo se lo pida? ¿Quién lo guardaría? ¿Quién lo compartiría con otro? Porque esas son las preguntas que nos van a ayudar a determinar qué contenido es relevante y qué contenido no. Normalmente el contenido comercial, el contenido incluso el que hacen las grandes marcas, como por ejemplo Starbucks, es una marca que tiene una presencia muy sólida en el tema digital. Y sin embargo, los contenidos de cómprame este producto que lo estoy vendiendo, normalmente tienen muy poquitas interacciones, muy poquito engagement. Y está bien, no pasa nada. O sea, la gente no tiene por qué darle obligatoriamente me gusta el contenido comercial, pero hay otra cantidad importante de contenido que no debe ser comercial, que debe estar pensado en emocionar, que debe estar pensado en conectar, que debe estar pensado en divertir o en enseñar, en el que estas respuestas de si nos gusta, a quién le gusta, quién lo va a compartir, quién lo va a guardar, se vuelven fundamentales, ¿sí? Entonces, ¿a qué vinimos a las redes sociales? La verdad es que vinimos a las redes sociales a conversar. Conversando conectamos, conversando aprendemos, conversando nos divertimos, conversando pasamos el rato o lo que fuimos a hacer, lo hacemos a través de las conversaciones. Y las redes sociales son conversaciones. Eso es otra cosa que es muy, muy importante tener claro. A veces son conversaciones donde solo habla la marca y difícilmente habla la audiencia. Pero la verdad es que son conversaciones. Y cuando nosotros lo vemos como una conversación, entendemos que una conversación necesita un emisor y un receptor que se escuchen y se respondan. Nuestro lugar principal es escuchar para poder hablar de lo que la gente está hablando y a través de esas conversaciones conectar con nuestros posibles, los posibles integrantes de nuestra tribu, la gente que de verdad se va a comprometer con nosotros, que le gusta lo que nosotros hacemos.
Entonces, tenemos que parar con los mensajes unidireccionales, porque los mensajes unidireccionales no funcionan. No funciona, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, yo vendo esto, yo tengo esto, tengo esto más barato. Eso puede que te enganche un cliente o dos clientes, pero no te va a ayudar a crear una comunidad. Y crear una comunidad, y ya lo vamos a discutir más adelante, es lo que te va a permitir luego sacarle provecho económico a lo que haces en las redes sociales. Muy bien qué es lo que vamos a postear. Dejemos de creer que Instagram es la televisión, o que Facebook es la radio, o Twitter es una valla, porque no lo es y no funciona así, y no te va a decepcionar lo que consigues a través de ese tipo de técnicas. Incluso piensen ustedes o revisen en sus redes sociales cuando terminemos acá, qué marcas siguen que siguen usando las redes como este tipo de canal donde la gente no tenía ni voz ni voto. Antes, por ejemplo, tú grababas una serie o grababas una telenovela, por ejemplo, en los años dorados de la televisión venezolana, salían los capítulos y puedes que tú recibieras el feedback de la gente en la calle o hicieras algún estudio, pero ahorita es inmediato. Ahorita tú grabas una serie de un capítulo y puedes fácilmente seguir en las redes sociales las reacciones de la gente, qué le pareció, qué no le pareció, qué chistes le gustaron, qué chistes no le gustaron, y a través de esa retroalimentación replantear por completo lo que va a pasar en el siguiente episodio o en la siguiente temporada de la serie, los temas que vas a tocar, porque ahora con las redes sociales la conversación está siempre activa. A cualquier hora la gente está hablando de algo. Y por eso es lo que nosotros necesitamos saber de qué están hablando para hablar también con ellos. Cuando subamos información, cuando subamos cosas de lo que nos pasa, del día a día de los clubes, necesitamos compartirlas de una forma tal que puedan iniciar o puedan integrarse a lo que se está conversando. Hay herramientas, por ejemplo, Google tiene una herramienta en particular que se llama Google Trends, que te permite escuchar o te muestra de alguna forma las palabras que la gente está usando para hablar. Pero además en Internet hay muchas para hacer eso, para hacer esa escucha. Y, por ejemplo, si una de las redes sociales que tú utilizas y que la utilizas con fuerza es Twitter, tú puedes a través de las tendencias saber de qué está hablando la gente o buscar los hashtags y ver si la gente tiene opiniones más positivas o más negativas sobre un tema u otro. Entonces, todo eso te ayuda. Primero te ayuda a determinar de qué están hablando, pero además te ayudan a saber cómo lo están hablando. A lo mejor pasa algo como, bueno, toda la conmoción que hubo alrededor de Messi recientemente y tú tienes una opinión o quieres compartir una opinión, vamos a decirlo de alguna forma, a favor de lo que sucedió y luego puedes darte cuenta que todo el mundo está, o tu audiencia en general lo percibe diferente. No quiere decir que tengas que cambiar tu mensaje por completo, pero sí quiere decir que cuando tú expreses tu opinión, puedes, por ejemplo, de alguna forma atacar los puntos que la gente está viendo negativos y darle una explicación diferente. Y de esa forma estás dentro de la conversación, estás diciendo, bueno, hay mucha gente que está diciendo que tal cosa y resulta que nosotros pensamos que más bien eso le conviene porque X o Y. Entonces, tomemos siempre lo que vamos a decir como un instigador de conversaciones. Busquemos que sean instigadores de conversaciones, incluso cuando esa conversación pueda generar en una polémica. A veces las marcas le tienen miedo a las polémicas, ¿no? No queremos decir algo contrario a lo que se está pensando o a lo que se está discutiendo. Y resulta que una polémica sana puede enriquecer mucho una cuenta porque tú puedes expresar tus puntos de vista, siempre y cuando tus puntos de vista tengan argumentos. Eso es importante, eso va a generar la conversación y vas a ver la interacción en lo que sea que estás hablando. Entonces, no le tengamos miedo, no las busquemos por buscarlas, porque eso definitivamente no es necesario o no es conveniente para todas las marcas, a menos que tu marca sea o quiera ser una marca súper disruptiva, que lleva a la contraria, porque tu audiencia es así, por ejemplo. Pero en general,
a nosotros no nos gusta perseguir la polémica por perseguirla, pero no deberíamos tenerle miedo a tocar temas polémicos desde puntos de vista que quizás no son populares, porque todo eso forma parte de esa conversación, de conversar, de hablar. Entonces, para las redes sociales, ¿qué contenido debemos generar? El contenido, aparte del contenido comercial, que también debería entrar en estas tres grandes líneas, el contenido siempre tiene que pasar por este punto de control. Debería ser útil o entretenido o informativo. Si tú consigues casar las tres en un contenido, seguramente va a funcionar muy bien. Pero además tiene que ser útil para tu audiencia, tiene que ser entretenido para tu audiencia, tiene que ser informativo para tu audiencia, no para ti como marca, no para ustedes como club. ¿Qué suele suceder? Porque nos ha pasado. Yo necesito, para mí es útil en este momento como marca, que tú digas que estamos vendiendo las camisetas del club, porque yo necesito mover el inventario y necesito que entren esos recursos. Pero eso es útil para la marca, para la empresa, para el club, para la organización, pero es útil para tu audiencia. O cómo lo planteamos para que realmente sea útil para tu audiencia. A lo mejor yo pienso que es muy entretenido compartir, qué sé yo, una charla técnica que se está recibiendo acerca de las condiciones en las que están las instalaciones para entrenar. Y yo pienso que para mí es muy entretenido, pero es entretenido para tu audiencia. ¿Tú crees que a tu audiencia eso le va a gustar? Y igualmente con lo informativo. Por ejemplo, yo necesito informar sobre algo o quiero hacer un tutorial y ese tutorial a mí me parece que está buenísimo, que está espectacular, pero está espectacular para tu audiencia. Es algo sobre lo que ellos quieren aprender. El foco acá siempre tiene que estar en la audiencia. Y para saber qué piensa, nosotros no tenemos otra opción que preguntarle, a menos que alguno acá sea adivino. Si es así, por supuesto, puede escribirlo en el chat. El resto de los demás, los que no somos adivinos, tenemos que preguntarle. Tenemos que stalkearlos un poquito. Tenemos que ver qué hacen, a qué le dan me gusta, qué comentarios hacen, qué publican, qué comparten en las historias. Tenemos además que llevar los números, que es algo que a veces pasamos por alto. Si yo subo un contenido que yo pienso que es útil porque tiene una información importante sobre algo que la audiencia quiere saber y al contenido no interactúa nadie, ya yo sé que no es algo. Si yo subo algo que a mí me parece súper gracioso, pero nadie se ríe, y nadie comenta y nadie lo comparte, pues a lo mejor no es tan gracioso. Entonces, revisar las estadísticas de los posts te va a ayudar a saber si realmente lo que tú crees que es útil o no lo es, o si es entretenido o si es informativo. Pero el foco siempre tiene que estar puesto en la audiencia, en la gente que te está escuchando, que te está siguiendo, que lo está viendo, para poder tener una idea clara de si lo que estamos haciendo está bien o está bastante errado. Y ahí poder ajustar, que es otra de las cosas importantes en las redes. No hacemos todo bien a la primera. Las redes te permiten experimentar, te permiten probar, te permiten hacer algo que quizás funcione o no funcione y luego con los números decir si funcionó, lo puedo replicar. Pero además te permite después darte cuenta cuándo deja de funcionar, porque a lo mejor un contenido que fue muy útil, que la gente le gustó, que la gente lo guardó, que la gente lo compartió, que son además dos de las acciones que más valora el algoritmo a la hora de darle más visibilidad a un contenido, más que el like. El like pasó de moda, porque el like es una acción muy barata, por decirlo de alguna forma. Le podemos dar like infinito. Si los likes, por ejemplo, fueran contados, si tú tuvieras 10 likes por día y no pudieras dar más de 10, tú pensarías mejor a qué contenido darle like. Pero como no te cuesta nada, no tiene ningún impacto real en ti, le das like a lo que sea. Entonces, realmente lo que se valora más al momento de si un contenido conectó o no conectó es que lo hayan compartido, porque cuando lo hayan compartido hay una afinidad con la marca, es decirle a otra persona, mira, yo sigo esta marca y me gustó esto que dijeron, o que lo hayas guardado.
cuando hablamos, por ejemplo, de contenido útil o de contenido informativo, entretenido, que alguien lo guarde quiere decir que quiere consultarlo después, o lo que le diste ahí no se pierde rápidamente, sino que va a tener más vida, ¿no? Entonces, los números son importantes para saber si estamos en estos parámetros. Aquí hay una frase que yo conseguí sobre de un jugador de Andrea Pirlo, me imagino que acá muchos lo conocen mejor que yo, que me gustó mucho porque habla de algo que es importante para ustedes. Dice, convertirse en futbolista es solo la primera mitad de la oración silenciosa que un niño ofrece al cielo. La segunda parte es el nombre del equipo para el que quiere jugar. Me encantó la frase porque me parece que habla mucho sobre la emocionalidad del fútbol. Los deportes en general, pero el fútbol en particular es sumamente emocional. Y hay países y lugares y ciudades como Mérida donde viene en la sangre de los niños desde muy pequeños. Es algo que se transmite, es hereditario. El abuelo vio fútbol o siguió fútbol o jugó fútbol, el papá él vio el fútbol, fue al estadio y el niño lo va a querer hacer también desde muy pequeño. Es algo que viene con ellos, que viene en su ADN. Y en general, tú puedes hacer mucho con esa emoción del fútbol. Y ustedes que además están, según entiendo, la mayoría en la parte formativa, son los sueños de los niños, es las oraciones de los niños, es lo que los niños piden. Cuando yo crezca, yo quiero ser futbolista y yo quiero jugar para este club o el otro club o el club que se les ocurra, desde los locales, los nacionales, los internacionales. Entonces, si tú me dices un área donde sea más fácil usar las emociones para conectar en las redes sociales que el deporte, me cuesta encontrarlo, porque el deporte es emoción, es amor, es idilio, pero es también rabia, es sufrimiento, ¿cómo se llama? Nervios, es ansiedad. El deporte en general es muy, muy rico para trabajar contenidos que conecten, pero además si ustedes tienen la oportunidad de vincularlos con eso, con los sueños, con los niños que además son, junto con las mascotas, las fuentes más inagotables de emoción, de diversión, de entretenimiento, lo que pueden hacer es infinito y tienen que enfocarse en eso, buscar conectar eso con las marcas para que realmente quien lo vea se emocione tanto como los niños cuando piden, yo cuando sea grande quiero ser futbolista. Ahora, antes de empezar a apuntarle a las estrellas y de empezar a pensar en qué voy a hacer para generar esa conexión y esa emoción, para ser útil, para ser entretenido, informativo, necesitamos asegurarnos de tener listo un buen cohete. Y este es un pequeño paréntesis que yo quería hacer en esta presentación, porque yo sé que en muchos casos, y lo sé de primera mano, empezamos por las redes antes de tener muy claro quiénes somos y qué tipo de marca somos. Y realmente el proceso normal, por ejemplo, en nuestro caso como agencia, ¿qué sucede? Yo tengo un cliente, si un cliente tiene una marca grande, reconocida, como en los casos en los que hemos trabajado con el fútbol, el cliente ya sabe quién es y ya sabe cuál es su marca. Y viene a nosotros y nos dice, esta es mi marca, esto es lo que yo hago, esto es lo que quiero hacer, esta es los mensajes que yo quiero enviar, esto es lo que se puede y no se puede hacer con mi marca. Pero cuando somos marcas pequeñas o cuando trabajamos, por ejemplo, con emprendedores, lo que sucede principalmente es que llegan al punto de yo quiero tener una red social, pero no tienen muy claro quiénes son como marca. Y si no tengo muy claro quiénes son como marcas, para nosotros es muy difícil o es un trabajo más largo definir cuál es la voz de la marca, cuál es el tono con el que va a hablar, porque al final todo eso comunica, la coherencia en el mensaje comunica. Por eso, por ejemplo, indistintamente de quienes ustedes sean, si ustedes definen que ustedes le van a hablar a la audiencia de usted, todo el contenido debería ir de usted y cuando ustedes respondan preguntas que les hagan por los mensajes directos, tendría que ir de usted y cuando la gente les escribe a los WhatsApp corporativos, ustedes tendrían que contestar de usted, de señor, de señora,
Pero si tú defines que tu marca es una marca más joven, más cercana, menos formal, entonces toda la comunicación a lo mejor debe ir de tú, pero eso incluye todos los canales, o sea, todos deberíamos atender o responder a cualquier consulta del cliente con tú. Entonces, para definir eso, necesitamos saber quiénes somos como marca. Y por eso hablamos de hacernos la pregunta, ¿no? O sea, ustedes saben quiénes son como marca, quién es el club para el que están trabajando, porque necesitamos una identidad antes de presentarnos en redes sociales. Y una identidad no es solamente un logo, no es solamente unos colores, una identidad es realmente quiénes somos en un número de dimensiones, que algunas de ellas las vamos a ver más adelante, para poder decir, bueno, esto soy yo, y para que lo que yo digo o la manera, la comunicación que yo voy a usar necesita tener esta voz o este tono y hablar de estas cosas y no de estas para que se parezcan a mí. No, si yo no lo tengo claro, empiezo a hacer una marca que a lo mejor tiene un logotipo súper formal y resulta que habla de tú y busca polémicas y discute con todo el mundo. Y la gente no lo entiende, no tiene coherencia, ¿no? Así tú no sepas como consumidor qué es lo que no te cuadra, hay algo que no te cuadra. Entonces es importante definirlo. Y aquí venimos a un tema que a mí me gusta conversar con los clientes, que es el tema de las tendencias. Cuando hablábamos de las conversaciones y de entrar en las conversaciones, no todas las conversaciones van con todas las marcas. Ahorita, por ejemplo, hay una ola importante de exigencias hacia las marcas que tienen que ver con el tema de las marcas metiéndose o opinando o apoyando causas que pueden ser polémicas. Antes, el consumidor se decía que el consumidor prefería las marcas neutrales, que no opinan sobre cosas como la homofobia, el racismo, la xenofobia, los problemas de los países. Como que yo prefiero que la marca no se involucre, porque obviamente cuando te involucras en esos temas, va a haber un montón de gente que va a estar de acuerdo contigo y va a haber un montón de gente que no va a estar de acuerdo contigo. Y entonces a las marcas de alguna forma les convenía más mantenerse neutrales porque les seguían vendiendo a ambos públicos. Pero ahora cada vez más la gente necesita que las marcas se involucren en lo que le pasa, que no sean marcas sordas, que no sean marcas ausentes, que sean marcas que entiendan la problemática social en la que vivimos, y más ahorita con este tema de la pandemia y todo eso, marcas que se involucren, marcas que tengan una opinión. Pero si no sabemos quiénes somos, podemos estar en el error de opinar sobre todos los temas, hablar sobre todas las tendencias, involucrarnos con todas las polémicas, y no es necesariamente conveniente. Entonces, cuando yo tengo claro quién soy, yo sé qué temas yo voy a tocar. Por ejemplo, si ustedes tienen un club y en el club tienen una participación importante de niñas en el fútbol, que todavía, a pesar de todos los avances, sigue siendo como la minoría, los temas de los derechos de las niñas, de la protección de las niñas, los temas del feminismo bien entendido, son temas que los tocan. Y son temas y son conversaciones en las que ustedes se pueden vincular sin caer en discusiones, sin caer en temas inútiles con troles en internet que abundan muchísimo y especialmente en esos temas, pero sí pueden poner su grano de arena a lo que está pasando, porque tiene que ver con ustedes. Pero a lo mejor ustedes tienen una gran cantidad o les ha pasado que en la escuela, el club tenía una gran cantidad de niños y ahora por el tema de la migración venezolana tienen mucha menos afluencia, y eso quiere decir que ese tema tiene que ver con ustedes. Y ese tema también lo puedes trabajar, el tema de la migración, no necesariamente, por supuesto, meterte en todo el tema de político venezolano, que es bien complejo y que tiene muchas consecuencias, pero sí tocar el tema de la migración, el tema de cómo los niños que de repente con ustedes 3, 4, 5 años, ya no están porque se tuvieron que ir del país.
aquí hay un asunto importante. Yo sé que ustedes están pensando, bueno, nada de esto lo hice antes de empezar a publicar. Ya tengo mi cuenta, ya publico, ya hablo de tú, de usted, ya toco los temas que se me han ocurrido, lo que yo he visto en tendencia. Y por eso les quería decir que no importa en qué momento lo definan, no importa si fue antes del primer post o si fue a la mitad del camino, esto funciona. Esto de definir quiénes somos marca un antes y un después en lo que están haciendo en gestión de redes sociales, así lo hagan ahorita o lo hayan hecho al principio. Por eso es importante hacerlo. Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas o las preguntas que tendríamos que discutir. Para definir quiénes somos como empresa, una de las primeras cosas, y yo casi diría que de las más difíciles, es establecer la misión de la empresa en una sola frase. En una sola frase conseguir explicar cuál es el beneficio que tú le ofreces a tus clientes. Eso sería lo más importante y es difícil. Nosotros hemos trabajado con muchas declaraciones de misión y yo casi te podría asegurar que ninguna está en una sola frase, porque hay muchas cosas que quiero decir. Cuando quiero hablar de lo que yo puedo hacer por mis clientes, quiero decir muchas cosas y quiero mostrar muchas cosas sobre mí y resulta que no termina siendo sobre mí, termina siendo sobre lo que yo puedo hacer por mi cliente actual o por mi cliente potencial. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de definir esa misión del club, pero en una sola frase, que es lo más corto que lo puedo llevar. Luego tengo que tener muy claro cuáles son las cosas en las que cree la marca. Y esto parece un poco inútil, pero las creencias de la marca determinan mucho cuáles son los contenidos que voy a manejar, las tendencias en las que me voy a involucrar, las conversaciones en las que voy a estar presente. Entonces, ¿en qué cree la marca? La marca cree en la igualdad entre el hombre y la mujer, o la marca cree en la necesidad del deporte para mantener la salud, por ejemplo. La marca cree en los altos niveles de competencia desde que están pequeños. ¿En qué cree la marca? ¿En qué cree el club como marca? Eso es muy importante. Luego tenemos que definir cuáles son las promesas que hace tu marca. ¿Qué es eso que le estamos prometiendo a nuestro cliente? Nosotros le dijimos lo que podíamos hacer, pero si nos contrata, si se inscriben con nosotros, si apoyan nuestro club, ¿qué es lo que vamos a hacer por ellos? Y con esto de las promesas, lo más importante es prometer cosas que podamos cumplir. Entonces, ¿qué les prometemos que realmente podamos cumplir? Y luego luego definir cuáles son los temas de los cuales tu marca puede hablar con confianza. Yo sé que la marca puede hablar con confianza sobre el fútbol, pero ¿qué más? ¿De qué otras cosas puede hablar con confianza? Puede hablar con confianza sobre educación de niños y adolescentes, puede hablar con confianza sobre los cambios físicos, pero además psicológicos que genera la práctica de deporte en las personas. ¿De qué temas puede hablar? Esos temas de los cuales puede hablar va a ser una parte muy importante del contenido que tú vas a manejar que no es comercial. Luego tendríamos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué te hace único? ¿Qué es lo que te diferencia? Porque ustedes que pertenecen a distintos clubes, ningún club es igual a otro. Los clubes son diferentes, la forma en la que están concebidos son diferentes. Incluso si son seguidores de los clubes nacionales grandes o seguidores de los clubes internacionales, todos se pueden dar cuenta de que son distintos. No es lo mismo, lo que transmiten, lo que comunican, la manera como lo comunican es diferente. Entonces es importante establecer para cada uno de sus clubes qué es eso que los hace únicos. Esta pregunta, en el caso de los deportes, a mí me parece fundamental y me parece que es una pregunta que puede generar una discusión muy, muy larga y muy interesante. Cuando alguien usa la camiseta del club en la calle, ¿qué dice la gente que ve a esa persona de tu marca? O sea, si alguien ve a una persona, por ejemplo, con la camiseta de alguno de los clubes de ustedes, ¿qué piensan los demás? Ese es un club donde reciben, por ejemplo, ese es un club donde reciben niños desde muy temprano. Ese es un club donde entrenan con mucha exigencia. Ese es un club que siempre está entre los que ganan los partidos. Ese es un club, ¿qué dice la gente? Porque eso que dice la gente
de alguien que porta una camiseta con una marca, habla mucho de quién somos nosotros en la mente de la audiencia, en la mente de ese potencial cliente o consumidor. Luego que tenemos establecido un poco o tenemos más claro quiénes somos nosotros, qué nos hace único y cómo nos ve la audiencia, es importante que definamos cómo se ve la marca, cuáles son los colores que usa, cuál es el logotipo con el que se identifica, gráficamente cómo se ve, cómo se transmite la información de la marca a la audiencia. Y a partir de ahí tenemos que decir cómo habla. Como les decía, si yo tengo un logotipo súper dinámico, súper fresco, muy juvenil, yo necesito que la manera en la que hablo, mi voz, mi tono, el lenguaje que utilizo, tenga relación con eso, se parezca. No sé si les ha pasado que a veces, por ejemplo, hablan con una persona por teléfono, ustedes se hacen una idea de cómo esa persona se ve y luego lo conocen, no tiene nada que ver la forma con la que habla con la forma como la que se ve. Y te toma un rato como asociar ambas cosas, ¿no? La imagen con la voz. Lo mismo nos pasa con las marcas. Y esto es importante, además, entenderlo como algo que va a pasar en el online y en el offline. No puedo tener, por ejemplo, una imagen súper moderna, súper fresca, súper juvenil, y atender a la gente con una voz súper juvenil, súper directa, y luego cuando se presentan a las oficinas o cuando van a hablar con los entrenadores, son todos súper, muy serios o muy distantes o ninguno es joven. Tiene que haber coherencia con lo que yo, como me veo en redes, como hablo en redes y lo que soy, ¿no? Lo que realmente soy, para que la gente tenga la asociación correcta entre las tres cositas. Y la última pregunta, que además es un ejercicio que a nosotros nos gusta mucho hacer, es si la marca fuera una persona, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Y no solo cómo sería físicamente, sino qué le gusta, a dónde va, a dónde se reúne, con quién habla. Además, cuando lo hablamos como si fuera una persona, ¿qué otras marcas sigue? ¿Qué contenido disfruta en internet? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Tiene hijos? Porque eso te da también los criterios que necesitas para manejarte como una persona. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero muchísimas veces en las redes sociales habla mucho sobre lo que es la humanización de las marcas, que nos gustan las marcas humanas. En muchísimos casos los emprendedores entienden humanizar una marca como mostrarse ellos o mostrar el equipo, que sí forma parte de humanizar, pero realmente humanizar es que cuando tú ves el contenido de las marcas, tú sientes que lo hizo una persona para otra persona. Que realmente es una conversación entre humanos, entre gente. Por eso, por ejemplo, el tema de los chatbots, que está también muy de moda, a veces te desespera porque es una máquina, entonces no te está entendiendo lo que tú le estás diciendo. Cuando trabajamos en redes sociales, todo lo que trabajamos en redes sociales debe parecer hecho por una persona para una persona. Y para eso el ejercicio de imaginarnos las marcas como personas nos da una dirección clara de cómo lo podemos hacer, de qué vamos a decir, de qué temas podemos hablar. Para nosotros es un ejercicio sumamente enriquecedor que se los recomiendo profundamente. Bueno, todo este esquema se lo recomiendo, pero esa en particular, para saber cómo hablar y quién vamos a ser y tener un filtro para lo que vamos a publicar, me parece excelente. Y finalmente, después que hicimos todo ese ejercicio, tratemos de elegir un eslogan para el club que no tenga más de 5 palabras. Les digo, si la misión en una frase era difícil, un eslogan de no más de 5 palabras tiene su chiste, tiene su trabajo. Pero pensemos, por ejemplo, en las grandes marcas como Nike, Just Do It, McDonald's, I'm Loving It. O sea, son eslogans supremamente cortos. O bueno, en español, McDonald's todavía más corto. Me encanta. Vamos a tratar de definir el club, el eslogan del club en 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras máximo. Y eso te va a dar mucho, te va a ayudar a quitar lo accesorio y dejar lo fundamental, lo imprescindible. Y eso imprescindible va a ser
dirección en la que vas a caminar en todo esto de las redes sociales. ¿Qué es lo más importante que le tienes que decir a tu audiencia en esas 5 palabras? Esas 5 palabras lo contienen. Una vez entonces que tenemos claros, ahora que sabemos quiénes somos, tenemos que empezar a conversar. Y cuando empecemos a conversar, una de las cosas que tenemos que evaluar en cada contenido que compartimos, así sea una historia, un post, un video en TikTok, un video en YouTube, es que necesitamos hablar para generar emociones. Una de las formas más efectivas de generar emociones es contando historias. Por eso está tan de moda esto del storytelling, que es contar historias. A los seres humanos nos encantan las historias. Desde chiquitos, desde la antigüedad, desde que la gente se reunía alrededor de la fogata en la mitad de la nada a contarse historias fantásticas sobre dioses que no existían o sobre mamuts gigantes que no habían cazado. Nos gustan las historias y las historias generan emociones. Entonces, cuando hablemos, para generar emociones, hablemos de historias, echemos cuentos. Si ustedes van a subir, a compartir una foto de un niño haciendo una jugada en particular, cuenten sobre la historia del niño. Este es un niño que tiene tanto tiempo entrenando y la primera vez que vino no se quería quedar solo, sin su mamá, y ahora es uno de los atletas que viaja con nosotros para otras ciudades. Hablemos de historias y hablemos para mover a quienes nos leen, a quienes nos ven. Además, intenta siempre que el contenido que publicas, sobre todo los copies que escribes, inicien conversaciones. Por eso tú ves tantos influencers de los buenos que terminan haciéndole una pregunta a la audiencia. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Les ha pasado alguna vez? Porque es interesante y es importante terminar haciendo una apertura a que alguien más conteste. Yo, por ejemplo, puedo casi garantizarles que todos los contenidos que son, alguien tiene alguna sugerencia para resolver esto, genera mucha interacción cuando tú tienes una comunidad, porque el sentido de la comunidad es ayudarte. Y cuando tú dices, mira, no sé si alguien me puede sugerir una persona que haga tal cosa, y has creado una comunidad, la comunidad siempre tiene una sugerencia. Lo otro que tenemos que hacer, ahora que ya vamos a empezar a conversar, es escuchar a la audiencia. Sí, hacer un poquito el acosador que ve los posts anteriores, ¿no? Si estamos hablando de papás que tienen los niños en el fútbol, que comparten, que ven, a qué le dan me gusta, para poder saber de qué hablan. Y luego lo más importante es responder. A veces nos metemos en las redes sociales para compartir información o para postear algo o para invitar a la gente a comprarnos algo y luego la gente pregunta y no tenemos tiempo de contestar. Si nosotros estamos en las redes sociales tenemos que responder, incluso tenemos que responder a la gente que nos critica. Y hay que hacer una distinción acá entre la gente que nos critica por hobby, porque hay mucha que te critica por criticarte, pero hay gente que tiene preocupaciones sobre cómo operamos o tiene una crítica de a mí no me parece que hagan tal cosa y hay que buscar siempre la manera de responderle. Por supuesto, desde el respeto, desde el sentido del humor, siempre que se pueda, desde la mejor posición como marca, pero responder. Entonces, acá volvemos al tema de qué buscamos las audiencias en las redes sociales. La gente busca marcas que son útiles, son entretenidas y solucionan problemas. Si nosotros conseguimos estar en ese pequeño triangulito donde las tres se cruzan, nuestra relevancia en las redes sociales va a aumentar potencialmente, exponencialmente. Con un poquito de esfuerzo vamos a conseguir muchos resultados. Si conseguimos ser una marca útil, entretenida, que soluciona un problema. Entonces, cuando ustedes estén sentados planificando qué contenidos van a compartir la semana que viene, busquen ubicarse en ese triangulito, unos contenidos que permitan que la gente se dé cuenta que ustedes como marca son útiles, son entretenidos y solucionan un problema. A lo mejor no puedo apuntar a los tres en cada uno de los contenidos que comparto. A lo mejor algunos contenidos son
más útiles, otros son más entretenidos y otros son más aclarando qué problema soluciono. Pero si consigues de repente 1 o 2 al mes que puedan dar en ese pequeño triangulito, yo te aseguro que las cosas van a funcionar más rápido de lo que esperas. Porque esa es otra cosa que es importante hablar. Las redes sociales no avanzan tan rápido como uno quisiera cuando uno es la marca. A veces crees, bueno, pero tengo 3 meses acá y tengo 200 seguidores, 250 seguidores. Primero, bueno, los seguidores, ya sabemos, tener muchos seguidores no es tener una comunidad. Tener una comunidad es tener gente que le gusta tu marca, que es fiel a tu marca, que te ayuda, que te aplaude los triunfos, que sufre tus derrotas y que compra tus productos. Tener seguidores es tener seguidores. Cuando nos metemos a regalar cosas, por ejemplo, a participar en concursos, por lo general conseguimos un buen número de seguidores que no necesariamente compran, que solamente están buscando gratis que tú ofreciste o ese concurso. Entonces es muy distinto tener seguidores a tener una comunidad, y lo que nosotros necesitamos es una comunidad. Aquí hablamos un poquito de los contenidos que más se comparten en redes sociales. Era lo que creo que ya habíamos tocado un poco este tema. El humor y los memes. Si su marca se los permite, si su marca tiene esa amplitud, si dentro de esta definición que hicimos están en ser divertidos, en ser relajados, siempre que puedan, apunten al humor y a los memes. Si pueden, por supuesto, aclarando muy bien los límites, pero por ejemplo, se pueden hacer los memes a partir de cosas que pasan en los partidos, sin atacar a nadie, sin burlarse de nadie, de cosas, por ejemplo, a lo mejor con los entrenadores, gestos que hacen, como son, además son tan emocionales, siempre dan para un buen meme. Entonces, si su marca se los permite, apunten hacia ahí. Los tutoriales, los how-to, eso súper efectivo. Ahorita además, que bueno, que nunca sabemos en qué momento nos vuelven a mandar a todos para las casas y ya no pueden seguir realizando las actividades presenciales, tutoriales sobre cosas que hacer en la casa, cómo mantener a los niños activos, cómo a lo mejor algunas ideas, algunos videos de ejercicios que pueden hacer en la casa para aumentar ciertas habilidades. Todo eso funciona muy bien. La otra cosa que funciona muy bien en redes sociales son los datos curiosos. Y bueno, el fútbol tiene para infinidad de datos curiosos, cosas que no tienen que ser necesariamente del club, que pueden ser del fútbol o del deporte en general o de la vida en general, y siempre genera buena interacción. Luego tenemos todo lo que es la filantropía, las buenas obras, cuando tienen iniciativas para ayudar a niños a lo mejor de bajos recursos o cosas que puedan hacer que constituyan una buena obra, eso mueve. Si, no sé, hicieron una reparación de un parque, ayudaron a sembrar unos árboles, todas esas cosas mueven mucho a las audiencias. Lo otro es inspiración, y bueno, aquí es infinito lo que se puede hacer en el tema de los clubes de fútbol, contar historias inspiradoras de grandes personajes, pero también de personajes pequeños, de participantes del club, de gente que trabaja en el club, todo lo que te haga sentir que puedes llegar a más. Eso funciona. Y finalmente las frases. Las frases, por eso la ven en todos lados, por eso las ven en todas las marcas, porque hay mucha gente que lee la frase en un momento en el que siente que le refleja perfectamente y eso hace que lo comparta. O frases que tienen un nivel de emocionalidad tal que tú dices, cónchale, esto necesito que fulano, sutano lo lean, o lo quiero guardar para verlo después. Entonces, estos son contenidos que funcionan muy bien. Como les digo, siempre adaptados a lo que ustedes son como club. No es una cosa genérica que puedo usar siempre, sino adaptado al club. Entonces, el fútbol está hecho de emociones. Vamos a provocar emociones en la audiencia. El fútbol está hecho de momentos. Vamos a compartirlos todos. El fútbol inspira a millones de niños. Vamos a replicar ese efecto en la audiencia. Acá deberíamos apuntar, a esto deberíamos apuntar. Y cuando les digo, el fútbol está hecho de momentos, vamos a compartirlos todos, me uno un poco a alguna campaña que he visto en alguna persona que sigo, que habla de compartir toda la historia. No solamente compartamos los triunfos o las derrotas, sino compartamos cómo llegamos a ellos, las cosas que salen bien y las cosas que a lo mejor no salen bien, las cosas que nos cuestan un poquito más, vamos a compartirlas.
tenemos una información de valor que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver, son unas pequeñas cápsulas. Por ejemplo, para ser relevante en redes sociales tienes dos caminos. O inviertes mucho dinero en publicidad y en influencer, o te esfuerzas y inviertes mucho tiempo en creatividad y dedicación. El contenido es el rey en esta era de las redes sociales. Crea contenido de calidad que aporte. Si no vas a ser útil, por lo menos sea divertido. Ya lo hablamos. Las historias y el storytelling. Las personas amamos las historias. Cuenta las mejores, de la mejor forma, y vas a enganchar a la gente para que siga tus aventuras. Si ustedes se van a ir de viaje, utilicen los stories o las historias en Instagram para contar el proceso, a la hora que se reunieron, a la hora que se tuvieron que levantar, dónde se pararon a comer. Cuenten la historia de cómo llegaron al partido, cómo llegaron a la ciudad a la que iban. Emociones. Siempre vamos a recordar lo que nos hizo sentir las emociones más intensas. El fútbol está repleto de emociones que se pueden explotar. Vamos a explotarlo, vamos a concentrarnos en ello. Soluciones. Ofrece siempre soluciones, nunca problemas. Responde a lo que te preguntan, por donde te preguntan, y es en la vida fácil a la audiencia. Eso de ¿qué precio tiene la inscripción en el taller? Escríbeme por mensajería directa. Y cuando el cliente te escribe por mensajería directa, bueno, mándame tu mensaje al WhatsApp. No, nosotros necesitamos soluciones y al cliente lo que le vamos a dar son soluciones. Por donde el cliente pregunte, nosotros le respondemos. Si alguien tiene que caminar 1 metro más, tenemos que ser nosotros, no el cliente. Nosotros somos los que los llamamos, nosotros somos los que le vamos a escribir por WhatsApp, nosotros somos los que vamos a hacer ese esfuerzo adicional. Vamos a enfocarnos en soluciones. Hay muchas marcas en redes sociales generando problemas. El problema es que no me pones el precio, el problema es que me ocultas si tiene envío o no tiene envío, el problema es que no me contestas, el problema es que me dice escríbeme al WhatsApp y yo no puedo ni siquiera copiar el número en el Instagram para ir al WhatsApp. No queremos problemas, queremos dar soluciones. Y la comunidad, nosotros no estamos buscando seguidores, estamos buscando una tribu. Nosotros necesitamos crear una comunidad de aliados y de amigos, no un montón de seguidores a los que no les interesamos. Cuando tenemos una comunidad, como les decía, es mucho más fácil sacar provecho económico de ella. Cuando llega la hora de vender, una comunidad pequeña que está fidelizada es mucho más rentable que un montón de seguidores. Por supuesto, si tienes una comunidad grande, puedes vender mucho. Pero si tienes una comunidad pequeña que te quiere, que le gusta tu marca, que tiene una afinidad contigo, definitivamente es mucho más fácil monetizarla que si tienes un montón de seguidores que ganaste en concurso o haciendo cosas que no tienen que ver con tu marca. Y bueno, finalmente, para cerrar, porque creo que ya me pasé el tiempo, una de las cosas más importantes para tener éxito en las redes sociales es planificar. No dejen el postear y el contenido que van a crear para algo del momento, porque a lo mejor el momento no llega hoy, ni mañana, ni pasado. Y unas redes sociales no atendidas, donde nadie publica, son como tener un mostrador lleno de polvo. A lo mejor tú ni siquiera te das cuenta si la puerta está abierta o está cerrada, pero si tú llegas a un centro comercial y ves un mostrador que está todo cubierto de polvo, tu primera impresión es, esta gente no está trabajando. Si tú entras a unas redes sociales, a un feed donde el último post es de enero, tú automáticamente piensas, esta gente no está trabajando. Entonces, no puedes dejar el contenido que vas a compartir o a publicar o a postear para la inspiración del momento, para lo que sucede en el momento. Tienes que planificar. Tienes que elegir unos temas de los que vas a hablar, unos temas que no sean solamente comerciales, como ya hemos discutido, y decir, bueno, esta semana voy a hablar de este tema. El lunes voy a hablar de este tema, el martes voy a hablar de este tema, el miércoles voy a hacer una promoción de un taller que estamos preparando, el jueves voy a hablar de este otro tema y el viernes este otro tema, pero siempre es importante la planificación. Adelantarte si es posible, tener material preparado, porque si yo digo, bueno, mañana voy a generar un contenido en el entrenamiento y resulta que llueve, entonces no tengo cómo grabar un contenido en el entrenamiento y no voy a postear ese día. Y resulta que eso se te puede ir sumando. Entonces siempre hay que tener algo adelantado. Esto que les decía, una cuenta en redes sociales es una oficina más de tu marca. Manténla actualizada tu información, eso también es importantísimo. Creamos el perfil, ponemos un número de teléfono, el número de teléfono se perdió y yo no lo cambié. Y la gente me está llamando ese número de teléfono. Mantén la información actualizada. Atiende a tu cliente de la mejor forma posible, responde a sus requerimientos y sé diligente. Ya cuando una persona te pregunta, esa persona es un cliente potencial. Atiéndelo como atenderías un cliente potencial. A alguien que posiblemente pueda comprar
comprar tus productos, contratar tus servicios, inscribir a sus hijos, recomendarte, trátalo de esa forma. Algunas preguntas frecuentes sobre redes sociales. ¿Cada cuánto debo publicar? Cada vez que tengas algo relevante, pero relevante para tu audiencia, ¿qué decir? No es que tienes que publicar toda tu vida, todo lo que tú haces, todo lo que está haciendo el club. No, cuando tengas algo relevante, útil, divertido o informativo que decir, hazlo. No importa si es varias veces al día o es una sola vez al día o es una vez cada 2 días, pero no ni publiques por publicar, ni publiques pensando solo en lo que tú consideras que es útil, informativo o divertido. ¿A qué horas debo publicar? A la hora en que la audiencia está conectada. Y para eso tienes que pensar en el estilo de vida de la audiencia, qué hace esa persona, qué hace esa gente de tu comunidad, esa gente trabaja, esa gente se levanta temprano, esa gente se acuesta temprano o se acuesta tarde, pero además tienes que probar. Con las estadísticas de alcance, tú sabes cuántas personas vieron ese contenido y puedes decir, mira, los lunes a las 8 me va bien, pero los martes a las 8 no me va tan bien. El domingo a las 7 de la mañana no me ve nadie, pero el domingo a las 6 de la tarde me ve todo el mundo. Entonces, es importante hacer las pruebas, mirar los números y las estadísticas y determinar cuándo está conectada tu audiencia. ¿Qué debo publicar en cuanto a formato? El video funciona excelentemente bien. El video ahorita es el rey, por eso TikTok, por eso los Reels, pero realmente una buena foto deportiva, una foto que transmita, puede tener un impacto muy grande y puede mover mucho a la gente. ¿Qué debo hacer? Si tengo un buen video, publico un buen video, pero si tengo una buena foto, también puedo publicar una buena foto. No hay una respuesta correcta o incorrecta para nadie. Depende del material, depende de la cuenta. Hay gente que mueve las cuentas solo con fotografía o incluso con iconos o con textos y le funciona muy bien. Y hay gente que mueve todas sus cuentas con videos y le funciona muy bien. ¿Cómo puedo vender algo en las redes sociales? Con historias. Intenta contar una muy buena historia alrededor de cada post con un fin comercial. Si bien es cierto que necesitas vender y que el contenido es comercial y es una publicidad, trata de crear una publicidad que cuente una historia que mueva a la gente a comprar. Muchas gracias por su atención. Creo que entramos en el rato de preguntas y respuestas.